Cajamarca, 1819. Una ciudad de altura donde el aire parece más delgado y las mañanas muerden con frío seco, pero al mediodía el sol cae a plomo sobre los tejados de teja y las paredes encaladas. En las calles, el barro se vuelve polvo con una rapidez casi insolente. En los patios, el agua se guarda como si fuera un bien político. Allí, el 23 de mayo, nace José Gálvez Egusquiza. Nace en un Perú que todavía no termina de nacer, porque la independencia en esos años no es una fecha para memorizar, es una vibración constante, un rumor que llega tarde a las provincias y llega mezclado, con promesas, con deudas, con uniformes ajenos, con banderas nuevas que aún no saben cómo ondear. Cajamarca carga además con una memoria más antigua y más pesada, la de Atahualpa, la de la captura, la del rescate, la de la plaza donde el mundo andino y el mundo europeo chocaron como dos piedras. Esa historia no está en los libros de un niño, está en el aire, está en la manera en que se mira al poder, en la desconfianza hacia el forastero, en la certeza de que la política puede ser un acto de violencia súbita. José crece en ese paisaje de sierra, de campanas y de litigios, porque donde hay propiedad hay disputa, donde hay herencias hay pleitos, donde hay estado naciente hay papeles que intentan reemplazar a la espada. Y el Perú de posindependencia es, sobre todo, un país que aprende a escribir su autoridad, a veces con tinta, a veces con sangre. La familia Gálvez Egusquiza pertenece a ese mundo de notables provincianos que entienden el valor de la educación como se entiende, el valor de una herramienta, no adorna, sirve. En las casas donde se conversa de política, la palabra ley suena como algo deseable y al mismo tiempo frágil. La ley promete orden, pero el orden no llega solo, hay que construirlo. Y construirlo en el Perú de las décadas de 1820 y 1830 significa hacerlo en medio de pronunciamientos, de caudillos, de ejércitos, que se mueven como si fueran partidos políticos armados, de presidentes que duran lo que dura una alianza. El niño que será jurista aprende temprano una lección que no está en el catecismo. El poder cambia de manos con facilidad, pero los documentos quedan en archivos húmedos, en escritorios de madera gastada, en bolsillos de funcionarios que viajan a caballo, quedan y a veces son lo único que permite reclamar algo cuando todo lo demás se derrumba. La educación en provincias tiene su ritmo. No es la lima de imprentas y tertulias, pero tampoco es un desierto intelectual. Hay maestros, hay clérigos, hay bibliotecas pequeñas donde los libros pasan de mano en mano como si fueran objetos de contrabando. Se lee lo que se puede, se discute lo que se entiende, y se aprende a hablar bien, a ordenar ideas, a sostener una frase frente a otro hombre que también quiere tener razón. En esos años el Perú intenta definirse: ¿república centralista o federación de regiones? ¿Autoridad fuerte o legalidad lenta? ¿Militares como árbitros inevitables o civiles capaces de gobernar? La pregunta no se formula así, con pulcritud académica. Se vive, se sufre. Se escucha en los mercados cuando sube el precio del maíz porque una guerra interna cortó caminos. Se siente cuando un reclutador aparece en la plaza y se lleva a los jóvenes. Se ve cuando un nuevo jefe político llega con su comitiva y cambia a los funcionarios como quien cambia cerraduras. José Gálvez, adolescente, mira ese teatro y entiende que la palabra puede ser un arma distinta. No mata de inmediato, pero puede fijar límites. Puede nombrar abusos. Puede convertir la arbitrariedad en algo discutible. Y eso, en un país donde la fuerza suele presentarse como destino, es una forma de desafío. El camino hacia la vida pública, para un joven con ambición intelectual, pasa por el estudio del derecho. El derecho es, en el siglo XIX, una puerta doble. Abre hacia el Estado y hacia la tribuna. Forma abogados, sí, pero también forma políticos. Porque el abogado no solo interpreta normas, las invoca, las discute, las usa para legitimar o para deslegitimar. En una república nueva, donde las constituciones se suceden y los códigos se intentan ordenar, el jurista se vuelve una figura central. Alguien que puede decir esto es legal o esto es un atropello, aunque el atropello tenga bayonetas. Lima, cuando José llega a sus circuitos educativos y políticos, es otra atmósfera. La costa huele a sal y a humedad. Las paredes sudan. El cielo muchas veces es una sábana gris que aplasta la ciudad, pero bajo ese cielo hay movimiento. Imprentas, cafés, salones, periódicos que nacen y mueren con la misma rapidez que los gobiernos. La capital es el lugar donde se decide el relato nacional, donde se discute quién es patriota y quién es traidor, quién representa el orden y quién representa el caos. Y es también el lugar donde se siente con más claridad la fragilidad del Estado.
ministerios que cambian de manos, presupuestos que no alcanzan, deudas externas que pesan como una piedra en el cuello. El joven cajamarquino entra en ese mundo con la disciplina de quien sabe que la provincia observa. No es un diletante, no es un señorito que juega a la política. Se forma como jurista con una seriedad que, en el Perú de entonces, es casi una declaración de principios. Porque estudiar derecho no es solo memorizar leyes, es aprender a argumentar, a escribir con precisión, a hablar con autoridad sin levantar la voz. Es aprender a convertir un conflicto en un expediente, a traducir la violencia social en lenguaje institucional. Y sin embargo, el Perú no facilita esa traducción. La República temprana es un laboratorio turbulento. Las constituciones se promulgan con solemnidad y se violan con rapidez. Los caudillos se presentan como salvadores y terminan como facciones. La lealtad política se negocia, la prensa se vuelve campo de batalla. Y el jurista, si quiere ser algo más que un técnico, debe aprender a moverse en ese barro. Gálvez empieza a hacerse notar por su capacidad de tribuno. La palabra tribuno en el siglo XIX no es un adorno romántico, es una función real. El tribuno es el que habla en público, el que persuade, el que incendia o enfría una sala, en un congreso donde las alianzas son frágiles, donde los discursos se imprimen y circulan, donde la opinión pública se forma en hojas, sueltas y en rumores. La oratoria es poder. Y Gálvez, civilista en formación, entiende que la ley necesita voz, que un artículo constitucional sin alguien que lo defienda es papel, pero antes de ser figura nacional hay un proceso más íntimo, el de convertirse en abogado en un país que todavía no sabe bien qué significa ser ciudadano. ¿Quién vota? ¿Quién paga impuestos? ¿Quién puede reclamar derechos? ¿Qué vale más? ¿El fuero militar? ¿El fuero eclesiástico? ¿La autoridad civil? En los tribunales, esas preguntas no son teoría, son casos concretos. Son hombres que llegan con sombrero en mano a pedir justicia y se encuentran con un sistema lento, a veces corrupto, a veces simplemente desbordado. El jurista joven aprende a leer el país en esos detalles. Aprende que la legalidad no es un edificio terminado. Es una obra en construcción, con andamios, con grietas, con obreros que discuten. Y aprende también que la ley puede ser usada como máscara, que hay quienes invocan la Constitución para justificar un golpe, que hay quienes hablan de orden para proteger privilegios. Esa ambigüedad marca a toda una generación de civiles ilustrados. Creen en las instituciones, pero viven rodeados de hombres que las tratan como herramientas momentáneas. En la década de 1830 el Perú atraviesa episodios de inestabilidad que parecen no terminar. La Confederación Perú-Boliviana, los conflictos internos, las intervenciones, las rivalidades regionales. Todo eso deja una huella, no solo en la economía o en el ejército, en la psicología política. Se instala la idea de que el país puede cambiar de forma de un año a otro, que la patria es algo que se discute con armas. Y en ese contexto, la figura del civil que insiste en la ley puede parecer ingenua o peligrosa. Gálvez no es ingenuo. Su civilismo no es una negación de la fuerza, es una apuesta por domesticarla, por encauzarla, por hacer que el Estado sea algo más que el botín del vencedor. Y esa apuesta en el Perú exige carácter, porque el civilista se enfrenta a una realidad donde el uniforme abre puertas, donde el sable decide carreras, donde la obediencia se compra con cargos. En Lima, la vida intelectual se alimenta de periódicos y de polémicas. La imprenta es una máquina de guerra. Se publican manifiestos, se responden acusaciones, se construyen reputaciones. Un artículo puede elevar a un hombre o destruirlo. Y el joven jurista aprende a escribir para ese mundo. Frases que no solo informan, sino que golpean. Argumentos que no solo convencen, sino que arrinconan. La retórica se vuelve una forma de combate, pero un combate civil. Hay algo más. El Perú empieza a sentir con fuerza creciente el peso del guano. Ese fertilizante codiciado por el mundo industrial se convierte en fuente de riqueza fiscal y al mismo tiempo en tentación. El Estado recibe ingresos enormes para la época y con ellos crecen las posibilidades y los vicios. Contratos, concesiones, deudas, comisiones. La política se llena de dinero y donde hay dinero, la ley se vuelve aún más necesaria y aún más vulnerable. Para un jurista como Gálvez, ese escenario es una escuela dura, porque la modernización no llega como un paquete limpio. Llega mezclada con corrupción, con improvisación, con desigualdad. Se construyen obras, se financian ejércitos, se pagan intereses, se sostienen gobiernos. Y al mismo tiempo, en las provincias la vida sigue siendo áspera. El Estado central recauda, pero no siempre devuelve. La distancia entre Lima y el interior se siente como una herida. Gálvez, cajamarquino, no puede olvidar esa distancia. Su origen no es un detalle biográfico, es una sensibilidad.
Sabe lo que significa que las decisiones se tomen lejos. Sabe lo que significa que la capital mire a la sierra como periferia, y esa conciencia alimenta su perfil. Un civil que cree en el Estado, pero que no idealiza a la capital. Un hombre que entiende que la República debe ser algo más que un club limeño. En su formación jurídica, el contacto con ideas liberales es inevitable. El siglo XIX hispanoamericano está atravesado por debates sobre soberanía, representación, derechos individuales, límites del poder. Se discute el papel de la Iglesia, la educación, la libertad de imprenta, la organización del ejército, y cada discusión tiene consecuencias prácticas. Una ley puede cambiar quién manda en una región, quién controla una aduana, quién nombra a un juez. Gálvez se va perfilando como un hombre de palabra pública, no solo por ambición personal, sino porque el momento histórico empuja a los juristas hacia la política. En un país donde los militares han ocupado el centro del escenario, los civiles necesitan construir legitimidad, necesitan demostrar que pueden gobernar sin cuartelazos. Y para eso la tribuna es esencial. Pero la tribuna también es peligrosa. Hablar demasiado claro puede costar caro. En el Perú de entonces, la frontera entre adversario político y enemigo es delgada. Un discurso puede ser interpretado como provocación, un artículo puede ser leído como conspiración. Y el Estado, cuando se siente amenazado, responde con destierros, censuras, persecuciones. La legalidad se estira y se encoge según la fuerza del momento. En ese clima, el joven Gálvez aprende a medir el riesgo, a elegir batallas, a construir alianzas, a moverse entre hombres que hoy son ministros y mañana son exiliados. La política peruana es una rueda que gira rápido, y el que no aprende a sostenerse cae. Sin embargo, hay una constante que se va instalando en su carácter. La idea de que la defensa de la República no es solo militar, es institucional, es moral, es una forma de disciplina colectiva. Esa idea, todavía abstracta en su juventud, se alimenta de cada crisis, de cada golpe, de cada gobierno efímero, porque cada vez que el país se desordena, la pregunta vuelve como un martillo. ¿Qué sostiene realmente a una nación? ¿El carisma de un caudillo? ¿El miedo? ¿El dinero del guano? ¿O la convicción de que hay reglas que valen incluso cuando conviene romperlas? En Cajamarca la piedra y la altura enseñan paciencia. En Lima, la humedad y la intriga enseñan rapidez. Gálvez combina ambas cosas. No es un hombre de impulsos ciegos, pero tampoco es un contemplativo. Tiene algo de reformista y algo de combatiente, aunque su combate sea con palabras. Y esa mezcla lo hace visible. La vida pública peruana de mediados del siglo XIX está llena de nombres que hoy suenan a calles y plazas, pero que entonces eran hombres, de carne y nervio, con ambiciones, con miedos, con redes familiares. La política se hace en salones, sí, pero también en cuarteles. Se hace en el Congreso, pero también en las esquinas donde se reparten pasquines. Se hace en los tribunales, pero también en los puertos, donde la aduana es poder, y el jurista que quiere influir debe entender todos esos escenarios. Gálvez se forma en esa comprensión amplia. El derecho para él no es un mundo cerrado, es una llave que abre puertas hacia la administración pública, hacia la legislación, hacia la construcción de un Estado que funcione, y al mismo tiempo es un escudo, una manera de decir hasta aquí, frente a la arbitrariedad. En los años de su juventud y primera madurez, el Perú vive una tensión constante entre modernización y precariedad. Se importan ideas, se intentan reformas, se sueña con ferrocarriles, con escuelas, con un ejército profesional. Pero la realidad golpea. Falta infraestructura, falta cohesión, sobran rivalidades. La República es un proyecto en disputa. Y en esa disputa, el civil ilustrado tiene que demostrar que no es solo un crítico, sino un constructor. Gálvez empieza a entrar en circuitos donde se decide el rumbo del país. No llega como militar victorioso, sino como hombre de letras jurídicas. Eso, en el Perú, es casi una rareza. Un poder que no viene del campo de batalla, sino del escritorio. Y sin embargo ese escritorio no está lejos de la guerra, porque cada decreto puede movilizar tropas, cada presupuesto puede armar un batallón, cada ley puede desatar una rebelión. La experiencia de vivir en un país que se sacude a sí mismo una y otra vez produce un tipo particular de patriotismo. No es el patriotismo cómodo de quien hereda un estado sólido. Es un patriotismo ansioso, a veces irritado, que siente que todo puede perderse. Gálvez pertenece a esa generación que no da por sentado el Perú. Lo ve como algo que puede deshacerse. Y por eso para él la política no es un juego elegante, es una urgencia. En su formación, la figura del abogado se asocia también con la idea de honor público en una sociedad donde el prestigio importa, donde la reputación es capital. El jurista debe ser creíble, debe parecer incorruptible o al menos firme, debe sostener una línea.
Y esa noción de sostener la línea, que más tarde se volverá literal en un muro de piedra frente al mar, empieza aquí, en la ética del oficio. No ceder en lo esencial, aunque el entorno empuje. El Perú de posindependencia no solo pelea consigo mismo, también mira hacia afuera con inquietud. Las potencias observan, los mercados presionan, las deudas condicionan. La joven república, rica en recursos pero pobre en estabilidad, es un territorio tentador para influencias externas, y esa sensación de vulnerabilidad nacional se filtra en el discurso político. Se habla de soberanía, de dignidad, de respeto internacional, se habla con orgullo pero también con temor. Gálvez, desde temprano, entiende que la soberanía no se defiende solo con ejércitos, se defiende con instituciones que funcionen, con finanzas ordenadas, con un Estado capaz de tomar decisiones coherentes. Un país que cambia de gobierno cada pocos meses es un país que invita a la intervención, un país que no controla su litoral, sus aduanas, sus contratos, es un país que se vuelve dependiente. Esa idea, todavía en germen, se va asentando en su pensamiento. En Lima, el joven jurista ve también el contraste social. La élite que discute en salones, los trabajadores del puerto, los artesanos, los soldados mal pagados, los esclavos que aún existen en el Perú hasta mediados del siglo XIX. La República proclama igualdad, pero la realidad es jerárquica. Y esa contradicción alimenta debates sobre ciudadanía, sobre reformas, sobre el sentido real de la independencia. ¿Independencia de quién? ¿Para quién? Gálvez se mueve en ese terreno con la convicción de que la modernidad política no puede ser solo un cambio de bandera, debe ser un cambio de reglas. Y las reglas, para existir, deben ser defendidas por hombres que estén dispuestos a pagar costos. En su juventud, esos costos son políticos. Enemistades, persecuciones, destierros posibles. Todavía no son costos de pólvora, pero la lógica es la misma. Sostener una posición cuando el entorno tiembla. La ciudad de Lima, con su cielo bajo y su mar cercano, ofrece una imagen constante de frontera. El puerto del Callao está ahí, como una boca por donde entra y sale el mundo. Mercancías, noticias, ideas, amenazas. El Callao no es solo un lugar, es una advertencia. El Perú está abierto al océano, y el océano trae oportunidades y peligros. Para un civilista, esa frontera marítima puede parecer asunto de marinos y artilleros, pero en el siglo XIX el mar es política. El mar decide comercio, deuda, prestigio, guerra. Gálvez, en su etapa de formación y primeras responsabilidades, todavía no es el hombre que morirá bajo fuego naval. Es, ante todo, un jurista que aprende a leer el país como un texto lleno de tachaduras. Un político en ciernes que entiende que cada frase pública puede tener consecuencias. Un cajamarquino que ha llegado a la capital y que no piensa quedarse como espectador. Y mientras él se forma, el Perú sigue girando en su rueda de crisis. Los gobiernos se suceden. Las alianzas se rompen. La República busca estabilidad como quien busca agua en una tierra difícil. En ese escenario, la figura del civil ilustrado se vuelve necesaria y al mismo tiempo incómoda. Necesaria porque promete orden, incómoda porque exige límites. José Gálvez Egusquiza empieza a construir su nombre en ese filo, entre la ley y la fuerza, entre la provincia y la capital, entre la idea de una república de ciudadanos y la realidad de una república de caudillos. Y en el fondo, como un eco que todavía no se entiende del todo, está esa imagen futura. Un muro de piedra frente al mar, cañones de hierro, salitre en el aire, la línea que se sostiene cuando todo tiembla. Pero antes de la piedra y el hierro está la palabra que intenta, con paciencia y con fuego, convertir un país inestable en un estado. La palabra, en Lima, no flota en el aire como en las ciudades pequeñas donde el silencio todavía manda. Aquí la palabra se imprime, se vende, se grita, se responde al día siguiente. Y a veces por la noche se paga. En la capital de mediados del siglo XIX, el abogado que quiere ser algo más que un técnico aprende pronto que el derecho no vive en los códigos, sino en la fricción, entre el decreto y el interés, entre el juez y el ministro, entre el papel sellado y el hombre armado que lo mira con desprecio. José Gálvez Egusquiza entra en esa fricción con una mezcla rara de disciplina y apetito. Disciplina de jurista, ordenar, citar, sostener; apetito de tribuno, empujar, incomodar, obligar a que el otro se defina. Lima es humedad y cal, es balcones de madera oscura que parecen observarlo todo. Es calles donde el barro se vuelve una pasta pegajosa en invierno y un polvo fino en verano. Es el rumor del puerto, siempre cerca, como un pulmón que respira mercancías y noticias. Y es, sobre todo, una ciudad donde la política se hace con una rapidez que asusta. Hoy se jura una constitución, mañana se la interpreta.
A conveniencia, pasado mañana se la olvida. En ese vaivén, el civil que insiste en reglas parece un obstinado o un provocador. Gálvez se va abriendo paso en los circuitos donde se decide la reputación. Aulas, tribunales, redacciones, tertulias. El Perú de entonces vive de la discusión pública como vive de sus rentas, con ansiedad. La prensa es un campo minado. Un artículo puede ser un ascenso, un artículo puede ser una sentencia social, y el joven jurista entiende que la tinta, en una república inestable, es una forma de pólvora lenta. No es casual que su figura empiece a asociarse con el liberalismo de su tiempo. Liberalismo peruano con sus matices, sus contradicciones, sus límites, no el liberalismo abstracto de manual europeo, sino el que se pelea en la calle y en el Congreso. Libertad de imprenta, límites al poder personal, reforma de instituciones heredadas de la colonia, discusión sobre fueros, sobre educación, sobre el lugar de la Iglesia en el Estado. Cada uno de esos temas no es una idea bonita, es un choque de intereses. Y en el Perú los intereses suelen tener escolta. La generación de Gálvez crece viendo cómo el uniforme se convierte en argumento, caudillos que se levantan por la patria, pronunciamientos que prometen orden y traen otra ronda de incertidumbre, gobiernos que se sostienen por alianzas frágiles. En ese paisaje, el civilista tiene que aprender un arte difícil, defender la legalidad sin parecer débil, exigir límites sin quedarse solo. Hablar de instituciones sin sonar como un profesor desconectado del hambre, del reclutamiento forzoso, del precio del pan. Gálvez no se construye como un santo de biblioteca, se construye como un hombre de combate verbal. Su oratoria, esa palabra que en el siglo XIX pesa, no es solo elegancia, es estrategia, es ritmo. Es la capacidad de convertir un asunto técnico en un asunto moral, de tomar un artículo, una cláusula, un procedimiento y mostrarlo como lo que realmente es en un país joven. La diferencia entre arbitrariedad y ciudadanía. Y mientras él afila esa herramienta, el Perú cambia de piel con una velocidad que marea. La riqueza del guano, que empieza a transformar las finanzas del Estado, trae una modernización desigual. En Lima se habla de obras, de ferrocarriles, de contratos, de crédito. Se habla de progreso, con una fe casi religiosa. Pero el progreso llega con su sombra. Concesiones opacas, comisiones, endeudamiento, redes de influencia. El Estado se vuelve más rico y por eso mismo más codiciado. Y el jurista que cree en reglas se encuentra rodeado de hombres que creen en oportunidades. En los pasillos del poder, la palabra contrato puede sonar tan peligrosa como rebelión, porque un contrato de guano no es solo un papel. Es el control de una renta gigantesca, es la llave de la caja fiscal, es la capacidad de pagar ejércitos, de comprar barcos, de sostener gobiernos. La política peruana se llena de cifras, de firmas, de intermediarios, y la moral pública se vuelve un tema inevitable. ¿Quién administra esa riqueza? ¿Para qué? ¿Con qué controles? ¿Con qué transparencia? En ese terreno Gálvez se perfila como un civil que no se conforma con la retórica patriótica. Quiere mecanismos, quiere límites, quiere que el Estado no sea una piñata. Pero pedir límites en un país de caudillos es pedir pelea. La fragilidad institucional no es un concepto, es una experiencia cotidiana. Se siente en la manera en que se nombran jueces, en la facilidad con que se cambia a funcionarios, en la presión sobre los periódicos, en el modo en que la oposición puede convertirse en delito, y se siente también en el Congreso, ese teatro donde la República intenta parecer estable. Allí la palabra se vuelve arma de precisión. Allí, un discurso puede ser un acto de resistencia. Gálvez entra en la vida política con esa conciencia. La República no se sostiene sola, hay que sostenerla. Y sostenerla significa muchas veces enfrentarse a la lógica del hombre fuerte, esa lógica que promete eficacia inmediata y desprecia el procedimiento, esa lógica que mira al civil como un estorbo. En el Perú, donde la memoria de guerras internas y amenazas externas está siempre presente, el argumento del orden es seductor, y por eso mismo peligroso. En ese ambiente, el civilista tiene que demostrar que no es un ingenuo, que entiende la urgencia, que sabe que el país no puede vivir en asamblea permanente mientras los caminos se cortan y las provincias se incendian. Pero también tiene que insistir en algo que suena casi insolente, que la urgencia no justifica cualquier cosa, que el Estado no puede ser una improvisación eterna. Gálvez se mueve entre redes políticas, alianzas, rivalidades. La política peruana es personalista. Los nombres importan tanto como las ideas, las familias, los compadrazgos, las lealtades regionales. Y sin embargo, en medio de ese personalismo se va formando un campo civil que intenta construir algo parecido a partidos, a corrientes,
a programas. No siempre lo logra, a veces se fragmenta, a veces se vende, a veces se radicaliza, pero existe, y Gálvez es uno de sus rostros. Su perfil se define en el choque con el orden caudillista, no porque él viva fuera de la realidad, nadie vive fuera, sino porque insiste en que el poder debe justificarse, que debe rendir cuentas, que debe someterse a reglas. Esa insistencia lo vuelve incómodo. Y la incomodidad, en política, se paga con campañas de desprestigio, con aislamiento, con amenazas veladas. La prensa otra vez es el escenario. En Lima, los periódicos no son solo informativos, son trincheras. Se escriben editoriales como se disparan salvas. Se acusa de traición con una facilidad escalofriante. Se construyen héroes y villanos en columnas apretadas, con tinta negra sobre papel barato. Gálvez participa de ese mundo con la convicción de que la opinión pública es un poder real, que sin opinión pública el civilismo se queda sin músculo. Y aquí aparece una de sus tensiones más profundas. El hombre que cree en instituciones necesita, al mismo tiempo, movilizar pasiones. Porque en un país donde el sable manda, la institución sola no basta. Hay que encender algo. Hay que convencer a la gente de que la ley no es un capricho de abogados, sino una defensa contra el abuso. Hay que hacer que la ciudadanía, esa palabra todavía frágil, se sienta como algo propio. Por eso su oratoria no es fría. Tiene filo, tiene calor. Tiene esa mezcla de razón y de indignación que en el siglo XIX se considera virtud política. Un tribuno no solo explica, acusa, no solo propone, denuncia. Y en esa denuncia, Gálvez se gana admiradores y enemigos. El Perú, además, vive una transformación social que complica cualquier discurso de orden. La abolición de la esclavitud en 1854 bajo el gobierno de Ramón Castilla marca un hito. No es un detalle administrativo, es un terremoto moral y económico. Cambia relaciones laborales, cambia jerarquías, cambia la idea misma de quién pertenece plenamente a la República. Y junto con esa abolición, la supresión del tributo indígena también reconfigura el vínculo entre Estado y población andina. Son medidas que se celebran como avances, pero que también generan resistencias, resentimientos, ajustes dolorosos. En ese Perú que intenta modernizarse, el civilismo tiene un dilema. ¿Cómo empujar reformas sin romper el país? ¿Cómo ampliar derechos sin provocar una reacción que devuelva todo al punto de partida? ¿Cómo hablar de igualdad en una sociedad acostumbrada a privilegios? Gálvez se ubica en ese campo de tensión, y su figura se vuelve la de un reformista que no se contenta con gestos simbólicos. Quiere estructura. Quiere que la República deje de ser una promesa y se convierta en práctica. Pero la práctica es sucia. La práctica tiene barro. Los gobiernos siguen siendo frágiles. Las conspiraciones no son rumor, son método. Los destierros son una herramienta política. La cárcel también. Y el civil que se expone demasiado puede terminar lejos, sin tribuna, sin imprenta, sin voz. En ese contexto, la valentía no siempre se mide en el campo de batalla. A veces se mide en la decisión de firmar un texto, de sostener una postura, de no retractarse cuando el ambiente se vuelve hostil. Gálvez, como muchos de su generación, conoce esa hostilidad, conoce el precio de la palabra, y sin embargo no se repliega. Hay en él una atracción por la acción directa que convive con su fe en la legalidad. No es un burócrata que sueña con un país ordenado desde un escritorio. Es un político que entiende que el orden se conquista, que hay que pelearlo. Aunque la pelea sea con discursos, con votos, con artículos, con alianzas, esa mezcla lo vuelve particularmente apto para un Perú que no permite purezas. El civil puro que se niega a ensuciarse queda fuera. El pragmático puro que se adapta a todo se vuelve indistinguible de los oportunistas. Gálvez intenta caminar por una línea estrecha. Ser civilista sin ser decorativo. Ser reformista sin ser ingenuo. Ser institucional sin ser dócil. En los salones limeños, donde se conversa con cortesía y se apuñala con frases, su nombre empieza a circular con más peso, no solo como abogado competente, sino como figura pública, y la figura pública en el Perú es un blanco. Se le atribuyen intenciones, se le inventan alianzas, se le adjudican conspiraciones, se le exige coherencia en un país que premia la flexibilidad. La fragilidad institucional se manifiesta también en algo más prosaico. La administración, ministerios que cambian de manos, presupuestos que se aprueban tarde, sueldos que no se pagan, oficiales que viven de contribuciones, informales, provincias que se sienten abandonadas. El Estado peruano, enriquecido por el guano, sigue siendo un Estado con pies de barro. Y el civilismo, si quiere gobernar, tiene que lidiar con esa maquinaria imperfecta. Gálvez se va acercando a responsabilidades mayores en ese contexto. Su perfil de jurista lo hace útil. Sabe redactar, sabe argumentar,
sabe dar forma legal a decisiones políticas. Pero su perfil de tribuno lo hace peligroso para quienes prefieren la política como reparto silencioso, porque el tribuno ilumina, y la luz incomoda. Hay un detalle que no se puede perder de vista: el Callao. El puerto está ahí, siempre. No como escenario bélico todavía, sino como recordatorio de que el Perú es un país abierto al mundo, y por tanto vulnerable. Por el Callao entran mercancías y también presiones. Por el Callao se siente la respiración de las potencias. En las tabernas del puerto se escuchan idiomas, se cruzan marineros, se comentan noticias de Europa. Y en los despachos del gobierno se entiende que la soberanía no es solo un asunto de fronteras terrestres, es un asunto de mar, de aduanas, de flotas, de prestigio. El civilismo de Gálvez, por eso, no es provinciano, no se limita a la política interna. Entiende que un Estado débil invita a la humillación externa, que la inestabilidad no solo empobrece, también expone, y esa conciencia, que en los años de su ascenso político es todavía una idea general, se irá volviendo obsesión concreta cuando el horizonte del Pacífico se oscurezca. Pero antes de que el mar traiga cañones, el Perú sigue peleando consigo mismo. La década de 1850 y los primeros años de 1860 son un tiempo de reformas y de tensiones. Castilla, figura dominante, encarna esa paradoja peruana. Un militar que impulsa cambios modernizadores, eso complica el mapa moral de los civilistas, porque no se trata de oponer militar malo contra civil bueno. La realidad es más incómoda. A veces el militar hace reformas que el civil aplaude. A veces el civil se alía con militares para frenar a otros militares. La política peruana obliga a tragarse contradicciones. Gálvez navega ese mar interno con una brújula. La idea de que el Estado debe institucionalizarse, que la República no puede depender del carácter de un hombre, por más capaz que sea, que las reformas deben convertirse en norma, no en excepción, y esa idea lo lleva a chocar con prácticas arraigadas. El favoritismo, el uso del ejército como árbitro político, la tentación de resolver conflictos con pronunciamientos. En el Congreso, en la prensa, en los círculos de debate, su voz se asocia cada vez más con una defensa de principios liberales. Y esos principios, en el Perú, se discuten con una intensidad que hoy cuesta imaginar. La libertad de imprenta, por ejemplo, no es un derecho abstracto. Es la posibilidad de sobrevivir políticamente. Sin imprenta el civilismo se asfixia. Con imprenta el civilismo puede atacar, defenderse, movilizar. Por eso la censura es un arma. Por eso los periódicos son objetivos. Por eso los redactores viven con el oído atento a pasos en la calle. Gálvez entiende ese juego y lo juega. No como un cínico, sino como alguien que cree que la batalla por la opinión pública es parte de la construcción nacional. La nación en el siglo XIX se inventa también en papel, se inventa en discursos, se inventa en polémicas, se inventa en la manera en que se cuenta quiénes somos y qué no vamos a tolerar. Y aquí aparece otra capa de su ascenso: las redes. Ningún político asciende solo. Hay amistades, hay alianzas, hay protectores, hay compañeros de generación, hay también rivalidades que se vuelven personales. En Lima, donde todos se conocen o creen conocerse, la política es un tejido apretado. Un gesto en un salón puede tener consecuencias en un ministerio. Una frase en un banquete puede convertirse en titular. Un silencio puede interpretarse como traición. Gálvez, con su origen provincial, tiene que construir su lugar en ese tejido. No viene de las familias más antiguas de la capital. Eso puede ser desventaja, pero también puede ser fuerza. Lo vuelve menos atado a ciertas lealtades tradicionales. Le permite presentarse como representante de una república más amplia que Lima. Y esa postura, en un país donde la capital concentra poder y recursos, tiene resonancia, pero también despierta recelos. Porque la élite limeña, incluso cuando se declara liberal, no siempre está dispuesta a compartir el control real. La república en su práctica sigue siendo un espacio de exclusiones, y el civilismo, si quiere ser algo más que un club, tiene que abrirse. Esa tensión atraviesa la política peruana y atraviesa la figura de Gálvez. Reformista, sí, pero operando dentro de un sistema social jerárquico. Su ascenso político se alimenta de esa capacidad de hablarle a la nación como idea, no solo a un grupo, no solo a una facción. Hablar de Perú en un país fragmentado es un acto político. Es intentar coser regiones, intereses, memorias. Es intentar que la gente se reconozca en un relato común. Y ese relato común, para un civilista, se apoya en instituciones. Congreso, leyes, tribunales, prensa libre. Pero el Perú no deja de recordarle que las instituciones son vulnerables, que pueden ser capturadas, que pueden ser vaciadas, que pueden ser usadas como decorado. Y esa vulnerabilidad produce en Gálvez una dureza creciente, una impaciencia. Porque cada vez que la legalidad se rompe, el país retrocede,
y cada retroceso se paga con sangre o con humillación. En esos años, su figura se consolida como la de un hombre público de primera línea. Jurista, sí, político, sin duda, tribuno, sobre todo, y esa consolidación ocurre en un momento en que el Perú empieza a mirar con más atención el tablero internacional. Las potencias europeas no han desaparecido del horizonte americano. España, en particular, conserva una relación ambigua con sus antiguas colonias. Reconocimiento formal, pero también nostalgia imperial. Orgullo herido, tentaciones de presión. En Lima, esas tensiones se discuten en cafés y en ministerios. Se discuten con un tono que mezcla indignación y cálculo. Porque el Perú, aunque rico en guano, sabe que su fuerza militar no es comparable a la de una escuadra europea moderna, sabe que su marina es limitada, sabe que su defensa costera es un problema, y sin embargo, también sabe que ceder en dignidad puede ser el comienzo de una cadena de concesiones. Gálvez, civilista, entiende que la política exterior no es un lujo, es una extensión de la política interna. Un Estado que no se respeta a sí mismo no será respetado afuera. Un Estado que no controla sus recursos será presionado. Un Estado dividido será manipulado. Esa lógica, que en su carrera política se va volviendo cada vez más central, lo empuja a pensar la defensa nacional como algo más que cuarteles, como una cuestión de soberanía política. Y aquí, sin que todavía se vea el humo de los cañones, empieza a formarse el puente entre el abogado y el futuro ministro de guerra, porque el abogado que discute límites al poder personal está, en el fondo, discutiendo cómo se organiza la fuerza legítima. ¿Quién manda sobre el ejército? ¿Bajo qué reglas? ¿Con qué controles? El civilismo no es pacifismo, es control civil de la fuerza. Es la idea de que la pólvora debe obedecer a la ley, no al revés. En el Perú esa idea es explosiva. Los militares, acostumbrados a ser árbitros, no siempre aceptan ser subordinados. Los civiles, acostumbrados a denunciar, no siempre saben administrar, y en medio, el país exige resultados. Caminos, seguridad, estabilidad, respeto internacional. La presión por eficacia es constante. Y esa presión puede empujar a los civiles a pactar con caudillos, a tolerar abusos, a justificar excepciones. Gálvez se mueve en ese dilema con una energía que no se agota. Su nombre se asocia con la defensa de principios, pero también con la capacidad de actuar. No es un hombre que se refugie en la crítica eterna. Quiere influir, quiere decidir, quiere estar donde se toman las decisiones, aunque eso implique ensuciarse con la administración real, con presupuestos, con nombramientos, con compromisos. Y esa voluntad de estar en el centro tiene un costo. Lo expone, lo obliga a elegir, lo obliga a cargar con contradicciones, porque el Perú no ofrece caminos limpios. Ofrece caminos de tierra, con piedras, con barro, con emboscadas políticas. En los años previos a la gran crisis con España, Gálvez ya es una figura reconocible en el paisaje político. Su civilismo se ha vuelto identidad, su oratoria, herramienta, su formación jurídica, credencial, y su temperamento, ese que combina paciencia de sierra y rapidez de capital, lo convierte en alguien capaz de sostener una línea en medio del temblor. Esa imagen, sostener la línea, todavía es metafórica. Todavía es un gesto en el Congreso, una frase en un periódico, una postura frente a un abuso. Pero el Perú, lentamente, va acercándose a un momento en que la línea dejará de ser metáfora. Será piedra, será hierro, será muro. Y cuando ese momento llegue, el país no buscará solo generales. Buscará también civiles capaces de convertir la defensa en política total, hombres que entiendan que la soberanía se escribe con leyes. Y cuando ya no queda tiempo, se defiende con cañones. Gálvez, sin saberlo del todo, ya está caminando hacia ese muro, y cada discurso, cada polémica, cada choque con el caudillismo lo va empujando un paso más cerca del mar. El mar, cuando trae problemas, no avisa con trompetas. Primero trae rumores. Un capitán que desembarca con cara de pocos amigos, un cónsul que pide satisfacciones, con una cortesía que suena a amenaza, un periódico extranjero que habla del Perú como si fuera un adolescente insolente al que hay que corregir. Y luego, de pronto, el horizonte se llena de nombres de buques, de calibres, de banderas, de fechas. A comienzos de la década de 1860, el Pacífico deja de ser solo ruta comercial y se convierte otra vez en tablero de prestigios. España, que ya no gobierna América, todavía quiere ser obedecida. Todavía cree que puede imponer condiciones. Y en esa mezcla de orgullo imperial y diplomacia de cañonera, el Perú aparece como una pieza tentadora. Rico por el guano, políticamente inestable, militarmente vulnerable y además simbólicamente importante, porque si se doblega al Perú se manda un mensaje a todos. La chispa concreta llega desde la costa norte, desde Talambo, en 1863,
un incidente entre colonos españoles y trabajadores peruanos, en una hacienda con muertos, con versiones cruzadas, con una investigación que se vuelve disputa internacional. Lo que en un país con instituciones sólidas sería un caso judicial, aquí se transforma en pretexto. España envía un comisario con pretensiones de plenipotenciario, Eusebio Salazar y Mazarredo, y el tono sube. No es solo el hecho, es la manera. Es el gesto de tratar al Estado peruano como si todavía debiera rendir cuentas a la antigua metrópoli. Y entonces ocurre lo que en Lima se siente como una bofetada. En abril de 1864, una escuadra española ocupa las islas Chincha. El corazón del guano, el nervio fiscal del país, no es una ocupación cualquiera. Es tocar la caja, es poner la mano sobre la renta que paga sueldos, compra armas, sostiene gobiernos. Es decirle al Perú, tu riqueza depende de mi permiso. En la capital la noticia no se lee, se traga con rabia, con vergüenza, con miedo, porque la humillación externa tiene un efecto interno inmediato. Desordena alianzas, acelera conspiraciones, vuelve sospechoso a cualquiera que hable de prudencia y, al mismo tiempo, obliga a una pregunta práctica que no admite retórica. ¿Con qué se responde? El gobierno de Juan Antonio Pezet intenta una salida negociada y en enero de 1865 firma el Tratado Vivanco-Pareja, que en la calle se percibe como concesión intolerable no solo por el contenido, sino por el símbolo. Aceptar condiciones bajo presión naval, Lima, que puede ser cínica con sus propios políticos, con el extranjero se vuelve feroz. La oposición se organiza, la prensa se incendia, los clubes políticos hierven, y el país, otra vez, se acerca al borde del pronunciamiento. Mariano Ignacio Prado, militar, se levanta contra Pezet. La revolución triunfa, Pezet cae, y el Perú entra en una fase en la que la política interna y la guerra externa se funden en una sola cosa: sobrevivir con dignidad. Prado asume como jefe supremo en 1865 y el conflicto con España ya no es una posibilidad, es una cuenta regresiva. En ese momento, José Gálvez Egusquiza deja de ser solo el civilista que discute en el Congreso o en la prensa. El Estado lo llama a un lugar donde las palabras se convierten en órdenes, y las órdenes en hierro. Ministro de Guerra y Marina, un abogado, un jurista, un tribuno, sentados sobre dos instituciones que en el Perú han sido históricamente indóciles: el ejército y la marina. Dos mundos de jerarquías, de rivalidades, de orgullo profesional, dos mundos que miran al civil con una mezcla de necesidad y desconfianza. El nombramiento no es un premio, es una apuesta, y también una trampa, porque el ministro civil, en tiempos de guerra, queda expuesto a todo. Si falta pólvora, es su culpa. Si un cañón revienta, es su culpa. Si un oficial desobedece, es su culpa. Si el enemigo bombardea, es su culpa. Y sin embargo, alguien tiene que coordinar, alguien tiene que convertir el patriotismo en logística. Gálvez llega al ministerio con una idea fija que no se dice en discursos, pero se siente en cada decisión. La defensa no puede ser solo un asunto de cuarteles. Tiene que ser un acto político total, porque el enemigo no viene a discutir un artículo constitucional, viene a imponer una relación de fuerza. Y si el Estado peruano quiere existir como Estado, tiene que demostrar que puede organizarse, que puede obedecer, que puede resistir. El Callao otra vez aparece como destino. El puerto no es solo un lugar, es una garganta. Por ahí entra el comercio, por ahí entra el crédito, por ahí entra la noticia, por ahí entra la amenaza. Y el Callao tiene una fortaleza que es casi un personaje: el Real Felipe. Piedra vieja, salitre, muros gruesos, historia colonial convertida en defensa republicana, un anillo de murallas que mira al mar con ojos de cañón. Pero una fortaleza del siglo XVIII no basta contra una escuadra moderna del XIX. Los españoles traen buques con artillería de gran calibre, con piezas rayadas, con disciplina naval, con experiencia reciente. El Perú tiene valor, sí, tiene hombres, tiene orgullo, pero necesita algo más difícil: preparación técnica, coordinación, munición, piezas, cureñas, pólvora seca, mechas, repuestos, médicos, camilleros, señales, mando claro. Y necesita tiempo, el tiempo que no existe. Gálvez se instala en esa urgencia como quien se instala en una habitación sin ventanas, trabajando con lo que hay, sin esperar milagros. El ministerio se convierte en un centro de papeles y de gritos, oficios que van y vienen, listas de materiales, requisiciones, contratos, inventarios, y detrás de cada hoja una realidad física: un cañón que pesa toneladas, una cureña que hay que construir, un saco de pólvora que hay que proteger de la humedad, un soldado que hay que alimentar. La defensa del Callao no es solo el Real Felipe,
Es un sistema de baterías costeras, de posiciones, de líneas de fuego cruzado. Es decidir dónde colocar cada pieza para cubrir el acceso, para obligar a los buques a mantenerse a distancia, para castigar cualquier intento de acercamiento. Es pensar en ángulos, en alcance, en elevación, en el efecto del viento marino sobre la pólvora, en la corrosión del salitre sobre el metal. Es un trabajo que mezcla ingeniería con intuición y que exige escuchar a los técnicos. Y ahí aparece una de las tensiones más interesantes de Gálvez. El civil que cree en la autoridad de la ley tiene que aprender a respetar la autoridad del oficio. Un artillero sabe cosas que un jurista no sabe. Un marino entiende el mar de una manera que ningún orador puede improvisar. Si el ministro se comporta como un doctrinario, lo devoran. Si se comporta como un aprendiz humilde, lo respetan. Gálvez, que no es ingenuo, busca rodearse de quienes saben, pregunta, insiste, exige informes. Y al mismo tiempo decide, porque en guerra la consulta eterna es otra forma de derrota. La política, sin embargo, no desaparece. Se mete en los almacenes, en los nombramientos, en la compra de materiales, en la distribución de recursos. En el Perú del guano, el dinero existe, pero no siempre está disponible donde se necesita. Hay compromisos previos, deudas, contratos, intermediarios. Hay corrupción, hay favoritismos, hay proveedores que prometen y no cumplen. Y cada retraso se paga con horas perdidas antes del bombardeo. Gálvez tiene que pelear en dos frentes: contra el enemigo en el mar y contra la inercia en tierra, contra la burocracia que se mueve lento, contra los intereses que quieren sacar provecho incluso del peligro, contra los rivales políticos que esperan el fracaso para cobrarlo en la plaza pública. Porque si el Callao cae o se humilla, no solo se pierde una batalla, se pierde un gobierno, se pierde una generación, se pierde la idea misma de república capaz. En Lima, la guerra se vive con una mezcla de fiesta patriótica y ansiedad. Se organizan suscripciones, se publican proclamas, se cantan himnos, se hacen discursos. La ciudad se llena de banderas, de cintas, de palabras grandes, pero en el Callao, la guerra se vive con cal en las manos, con sudor, con el ruido de martillos, con el olor de brea, con el crujido, de carretas que arrastran piezas pesadas por calles irregulares. La defensa se construye con músculos. El Real Felipe, con sus muros, se convierte en taller, en depósito. En escuela acelerada se revisan piezas, se limpian ánimas, se ajustan mecanismos, se entrenan sirvientes de cañón. Cargar, apuntar, disparar, enfriar, limpiar, volver a cargar. Una coreografía repetida hasta que el cuerpo la haga sin pensar. Porque cuando empiece el bombardeo, pensar será un lujo. La Marina peruana, además, está en una situación delicada. El combate naval de Aptao, en febrero de 1866, en aguas del sur, muestra que la alianza sudamericana, Perú y Chile, con apoyo de otros, puede resistir, puede incomodar, puede evitar una derrota fácil, pero también deja claro que la escuadra española sigue siendo peligrosa y que el golpe simbólico que busca puede venir contra el puerto más importante del Perú. El Callao es el escenario inevitable. Gálvez, como ministro de Guerra y Marina, tiene que coordinar con marinos que piensan en términos de maniobra y con militares que piensan en términos de posición. Tiene que armonizar egos. Tiene que evitar que la defensa se convierta en competencia de prestigios. Porque en el Perú, donde el uniforme ha sido árbitro político, cada general y cada jefe tiene su historia, su clientela, su orgullo. Y el ministro civil, si no impone una línea clara, se queda con un coro de voces y ninguna acción. La línea, siempre la línea. Esa idea que antes era metáfora parlamentaria, ahora se vuelve literal. Sostener la línea de fuego, sostener la línea de mando, sostener la línea moral. Y el muro del Real Felipe, con su piedra húmeda y su salitre, se vuelve el símbolo físico de esa obstinación. En esos meses el Callao se transforma no solo en fortaleza, sino en ciudad en estado de espera. Los comerciantes miran al mar con preocupación. Un bombardeo puede arruinar almacenes, incendiar depósitos, hundir embarcaciones. Las familias piensan en evacuar, en mandar a los niños a Lima o más lejos. Los trabajadores del puerto, acostumbrados al ritmo de carga y descarga, ahora ven cómo el ritmo lo marca la artillería. Y en medio de todo, el gobierno necesita mantener la moral sin mentir demasiado, porque la mentira cuando caen las bombas se paga con pánico. Gálvez entiende el valor de la propaganda patriótica, pero no como teatro vacío. La propaganda para él es disciplina pública. Es convencer a la población de que la defensa no es asunto de unos pocos. Es sostener la idea de que resistir tiene sentido, que no se trata de una aventura de Prado o de un capricho de Lima, sino de un límite histórico.
Hasta aquí, por eso se multiplican los mensajes, las proclamas, los llamados a la unidad. Se habla de honor nacional, de independencia, de dignidad, palabras que pueden sonar gastadas en tiempos de paz, pero que en tiempos de amenaza vuelven a tener peso. Y, sin embargo, detrás de cada palabra, Gálvez sabe que lo decisivo será el hierro. ¿Cuántos cañones? ¿Cuánta munición? ¿Cuánta precisión? ¿Y cuánta resistencia física? La defensa costera exige también un conocimiento del enemigo. ¿Qué buques trae España? ¿Qué calibres? ¿Qué alcance? ¿Qué táctica probable? ¿Se acercarán para bombardear a corta distancia o mantendrán distancia para reducir riesgo? ¿Intentarán desembarco? ¿Buscarán destruir baterías o incendiar la ciudad? Cada hipótesis cambia la disposición de piezas, la distribución de munición, la ubicación de reservas. Y aquí el ministro civil se convierte en algo que no estaba en su biografía inicial. Un organizador militar, no un general de campaña, no un marino de puente, sino un coordinador de guerra, un hombre que tiene que traducir información técnica en decisiones políticas, que tiene que decidir dónde se invierte el dinero, a quién se le da autoridad, qué se prioriza cuando todo falta. Porque siempre falta algo. Falta pólvora de buena calidad, falta entrenamiento suficiente, falta artillería moderna en cantidad, falta tiempo para probarlo todo, falta coordinación perfecta entre baterías, falta incluso salud, el clima del puerto, la humedad, las enfermedades, el cansancio, y sin embargo la defensa se arma igual, con remiendos, con ingenio, con terquedad. En el Callao se instalan y refuerzan baterías que se volverán nombres de memoria. Santa Rosa, Merced, Junín, Ayacucho, Cepita, nombres que no son casuales. Son recordatorios de victorias, de independencia, de batallas fundacionales. Poner esos nombres en piezas de artillería es una forma de decirle al enemigo: no vienes a castigar a una colonia, vienes a pelear contra una nación que se reconoce heredera de su propia guerra. Gálvez recorre, inspecciona, pregunta, presiona, no se queda en Lima firmando papeles. Va al puerto, siente el viento salado, mira los muros. Escucha el golpe metálico de las herramientas. Habla con jefes de batería, con ingenieros, con artilleros. Y esa presencia tiene un efecto doble. Anima a los defensores y al mismo tiempo lo expone. Porque un ministro en primera línea deja de ser solo autoridad. Se convierte en símbolo. Y el símbolo en guerra es un blanco. La relación con Prado es crucial. Prado es militar, entiende la lógica del mando, pero también necesita legitimidad civil. Gálvez, civilista, le aporta esa legitimidad y a la vez le exige coherencia. No es un ministro decorativo, es un hombre con opinión, con carácter, con capacidad de confrontar. En un gobierno nacido de una revolución contra un tratado considerado humillante, la coherencia es vital. No se puede predicar resistencia y preparar una defensa mediocre. No se puede hablar de honor y luego ahorrar en pólvora. Pero el Estado no es una máquina obediente. Hay fricciones, hay rivalidades entre ejército y marina, hay oficiales que desconfían del civil, hay políticos que desconfían del ministro por su cercanía al poder militar, hay quienes lo acusan de radical, de imprudente, de empujar al país a una guerra desigual, y hay quienes, al contrario, lo acusan de no hacer suficiente, de no ser lo bastante duro. En tiempos de crisis, el centro siempre es atacado por ambos lados. Gálvez responde como sabe, con energía y con trabajo. Su estilo no es el del silencio administrativo. Es el del hombre que cree que la autoridad se construye mostrando que se está encima de las cosas, que se sabe, que se controla, que se exige. Y cuando no se puede controlar, al menos se está presente. La preparación del Callao incluye también algo menos visible: la organización de servicios, hospitales de sangre, camillas, cirujanos, depósitos de agua, planes para incendios. Porque un bombardeo no solo mata por impacto, mata por fuego, por derrumbes, por astillas, por metralla, y el puerto, con sus depósitos, sus casas de madera, sus almacenes, es vulnerable al incendio. La defensa no es solo disparar, es sobrevivir después de cada impacto. En los talleres se fabrican y reparan cureñas, se refuerzan parapetos, se levantan sacos de arena, se ajustan plataformas. Se piensa en la estabilidad del retroceso. Un cañón mal asentado no solo falla, mata a su propia dotación. Y la humedad del Callao es enemiga silenciosa. Moja la pólvora, oxida el metal, pudre la madera. Hay que cubrir, ventilar, secar, revisar. Una guerra contra el clima, además de contra la escuadra. La ciudad de Lima, mientras tanto, vive una especie de doble vida. En los salones se discute la diplomacia, se comenta la alianza con Chile, se habla de honor continental. En las calles se venden hojas sueltas con noticias, se exageran victorias, se inventan rumores. La gente quiere creer, necesita creer.
Y el gobierno necesita que crea, porque la moral es parte de la defensa. Un puerto que se rinde antes de disparar es un puerto perdido. España, por su parte, también juega su juego. La escuadra busca un golpe que restaure prestigio, no necesariamente conquistar territorio, sino castigar, imponer, demostrar superioridad. En esa lógica, bombardear el Callao tiene un valor simbólico enorme, y el Perú lo sabe. Por eso la preparación se vuelve obsesiva. Por eso cada día cuenta. Gálvez, que viene del mundo de la ley, se encuentra con un tipo de realidad que no admite apelaciones. El metal contra la piedra, el proyectil contra el muro. Y sin embargo, su formación jurídica no es inútil. Al contrario, un jurista está entrenado para pensar en sistemas, en procedimientos, en responsabilidades. En guerra, eso se traduce en cadenas de mando, en claridad de órdenes, en control de recursos. El caos mata, la improvisación mata, la ambigüedad mata. Por eso insiste en la organización, en la disciplina, en que cada batería sepa a quién obedece, en que cada jefe sepa qué sector cubre, en que haya señales, comunicaciones, coordinación, en que no se dispare por impulso, sino por objetivo, porque la munición es limitada, porque el enemigo es superior en número y en potencia, porque cada disparo debe contar, y, sin embargo, hay un elemento que ningún plan puede controlar: el miedo. El miedo de los civiles que ven venir la escuadra, el miedo de los artilleros que saben que un proyectil puede caerles encima en cualquier momento, el miedo de los políticos que temen que una derrota los destruya, el miedo de un país que recuerda, en su memoria reciente, lo fácil que es que la violencia interna se coma cualquier proyecto. Gálvez combate ese miedo con presencia. Con palabras sí, pero sobre todo con el ejemplo de estar ahí, de caminar por el Real Felipe, de mirar el mar, de hablar con los hombres, de convertir el muro en un lugar habitado por la voluntad, no solo por la piedra. En esos días previos, el Real Felipe es una mezcla de fortaleza y colmena. Se oye el arrastre de cadenas, el golpe de herramientas, el murmullo de órdenes, el crujido de madera mojada, el olor de pólvora guardada, el sabor salado en los labios. Y, por encima de todo, el mar, que parece tranquilo, como si no supiera lo que va a ocurrir. La cuenta regresiva se siente en detalles pequeños, en la manera en que se raciona la munición para prácticas, en la forma en que se revisan las mechas una y otra vez, en la insistencia de los jefes por mantener a los hombres sobrios, descansados, listos, en la forma en que se mira el cielo, porque el viento puede cambiar la trayectoria del humo, puede cegar, puede confundir, en la forma en que se mira el agua, porque el reflejo del sol puede engañar al apuntador. Gálvez, en el ministerio, sigue recibiendo informes, quejas, solicitudes. Un jefe pide más pólvora, otro pide repuestos, otro se queja de la calidad de las balas, otro pide más hombres. Y el ministro tiene que repartir escasez. Esa es una de las tareas más ingratas del poder. Decidir quién recibe lo suficiente y quién tendrá que arreglárselas. Y cada decisión puede ser criticada después como error fatal. La presión internacional también pesa. No es solo España, es el mundo mirando, es el comercio, es el crédito, es la reputación de un Estado joven. Si el Perú se muestra débil, los acreedores aprietan, los intermediarios se aprovechan, las potencias calculan. La guerra no es solo cañones, es también la percepción de que un país puede defender su soberanía. Por eso la defensa del Callao se convierte en un acto de política exterior. Resistir no es solo evitar daños materiales. Es decirle al mundo que el Perú no acepta ser tratado como menor de edad, y esa idea, que en boca de un tribuno puede sonar abstracta, en el Real Felipe se vuelve concreta. Sostener la línea de fuego para sostener la línea de respeto. En la víspera, cuando la escuadra española se aproxima, el Callao entra en un silencio extraño, no el silencio de la paz, sino el silencio de la espera. Los sonidos se vuelven más nítidos. Una orden corta, un paso sobre piedra, el golpe de una puerta, el roce de un uniforme. Los hombres comen sin hablar demasiado. Algunos rezan, otros bromean con una risa seca. La valentía muchas veces es una forma de no pensar. Gálvez está ahí, y su presencia tiene algo de desafío personal. Podría quedarse en Lima, en un despacho, coordinando desde lejos. Sería lo normal, sería lo prudente. Pero él elige el muro, elige el lugar donde la política se vuelve física, y esa elección, que en el momento puede parecer solo un gesto de liderazgo, en realidad revela algo más profundo. Para él, la defensa nacional no se delega del todo, se asume. El Real Felipe, con su piedra vieja, se prepara para recibir hierro nuevo. Los cañones apuntan al mar como ojos tensos. Las baterías están listas. Los hombres esperan la primera señal. Y el ministro civil, el abogado que aprendió a pelear con palabras, ahora está en el sitio donde las palabras ya no detienen nada.
solo la línea, solo el muro, solo el fuego que se responderá al fuego. Y en esa tensión, en ese aire cargado de sal y de pólvora, el Perú entero parece concentrarse en un punto. El borde entre el mar y la piedra. Allí donde una nación decide si su dignidad es un discurso o una resistencia. Amanece el 2 de mayo de 1866 y el Callao no despierta. Se tensa. La luz llega como siempre, con esa claridad dura del litoral, pero todo lo que toca parece distinto. El mar está ahí, extendido, indiferente, con un brillo que engaña. La brisa trae sal, y trae ese olor mezclado de algas, brea y madera húmeda que se pega a la garganta. En la rada, las embarcaciones menores se mueven con una inquietud mínima, como si también escucharan algo que todavía no se oye. Y sobre la piedra del Real Felipe, sobre sus muros viejos, el día cae como una sentencia. Dentro de la fortaleza la vida se ha reducido a lo esencial. No hay espacio para ceremonias. Hay listas, hay turnos, hay cartuchos, hay mechas, hay agua. Hay hombres que se miran las manos, porque las manos son lo único que, en unas horas, va a importar. Las botas pisan piedra húmeda. El salitre ha mordido los bordes de los cañones, ha blanqueado algunas juntas, ha dejado esa costra que obliga a limpiar una y otra vez. El hierro, cuando se calienta, huele. Y hoy se va a calentar. José Gálvez está allí, no como visita, no como figura que aparece para ser vista y luego se retira. Está allí como si el ministerio, con sus papeles y sus sellos, hubiera quedado atrás, y lo único real fuera ese muro que mira al mar. Lleva encima el peso de una decisión que no se escribe en ningún decreto. Quedarse, permanecer en el punto donde el Estado se juega su credibilidad a cañonazos, un civil en una fortaleza, un jurista entre artilleros, y sin embargo nadie lo trata como intruso. En los días previos ha caminado esos pasillos, ha preguntado por calibres y por alcances, ha escuchado a los técnicos, ha presionado a los jefes, ha exigido orden. La autoridad en guerra no siempre viene del rango, a veces viene de la obstinación. El Real Felipe no es una sola pieza, es un cuerpo con extremidades, baluartes, cortinas, parapetos, casamatas, un laberinto de piedra pensado para otra época, adaptado a golpes para esta. Afuera, en la línea costera, las baterías se han dispuesto como dientes. Santa Rosa, Merced, Junín, Ayacucho, Cepita, nombres que son memoria convertida en metal. Cada una con su dotación, su jefe, su munición contada, cada una con su ángulo de tiro, su sector asignado. La defensa no es un gesto, es geometría. Y el enemigo, al fin, se deja ver con claridad. La escuadra española aparece como una fila de sombras que se vuelven formas, y luego nombres, y luego amenaza concreta. Fragatas, vapores, buques que traen artillería pesada, disciplina naval, experiencia. No vienen a negociar, vienen a castigar, vienen a demostrar que pueden. En sus cubiertas hay marineros que han cruzado medio mundo para disparar contra un puerto americano. En sus pañoles hay proyectiles que no distinguen entre un cañón y una casa, entre un parapeto y un almacén. La mañana avanza y el Callao se vacía de lo superfluo. Muchos civiles han salido o se han refugiado donde pueden. Otros se quedan porque no tienen a dónde ir, o porque el miedo también inmoviliza. Las ventanas se cierran, las puertas se atrancan. En algunos patios se apilan baldes de agua por si el fuego llega. En otros se reza. En otros se espera con una quietud que parece valentía, pero es puro agotamiento. En la fortaleza la espera es trabajo. Se revisan mechas, se comprueba la pólvora. Se reparten cartuchos, se ajustan tornillos, se engrasan mecanismos. Un artillero veterano mira el oído de una pieza como si fuera un médico mirando una herida vieja. Sabe dónde puede fallar. Un oficial repite órdenes cortas, casi sin levantar la voz, porque gritar antes de tiempo es gastar energía. Los sirvientes de cañón ensayan la secuencia con el cuerpo. Cargar, apisonar, apuntar, fuego, enfriar, limpiar. Una coreografía que, bajo bombardeo, se vuelve instinto. Gálvez se mueve entre ellos. No estorba. No juega a ser artillero. Pregunta lo justo, confirma lo necesario y, sobre todo, mira el mar, mira los muros, mira los rostros. En su cabeza, seguramente, hay una mezcla extraña. La lógica del Estado, responsabilidades, mando, coordinación y la conciencia brutal de que en unas horas todo eso puede reducirse a escombros. Un ministro puede firmar 100 oficios. Un proyectil puede borrar una batería en un segundo. La primera señal llega sin dramatismo. Un movimiento en la línea enemiga, un cambio de posición, un silencio que se vuelve más pesado, y luego el primer disparo no es un trueno romántico, es un golpe seco, profundo, que parece venir del fondo del mar. El aire vibra
Un segundo después, el proyectil cae en algún punto del litoral con un estallido que levanta polvo, astillas, fragmentos. El bombardeo ha comenzado. Entonces el Callao se convierte en otra cosa. El tiempo se fragmenta en instantes. El oído se acostumbra a una música infernal. El disparo lejano, el silbido, el impacto, el derrumbe. Los cañones peruanos responden. El retroceso sacude las plataformas. El humo empieza a acumularse, primero como una neblina, luego como una pared. La pólvora quema la garganta. Los ojos lagrimean. La visibilidad se reduce. Y aún así hay que apuntar. Los artilleros trabajan como máquinas humanas. No hay heroísmo abstracto. Hay manos negras de hollín. Hay dedos quemados. Hay hombros que cargan peso. Hay voces que cuentan. La munición se mueve en cadena. Los cartuchos pasan de mano en mano. Los proyectiles ruedan sobre tablas. El metal golpea metal. El calor sube. Un cañón, después de varios disparos, se vuelve una bestia al rojo vivo. Hay que enfriar, hay que limpiar, hay que evitar que reviente. Porque un cañón que revienta mata a los suyos con la misma indiferencia con que mataría al enemigo. En el Real Felipe la piedra tiembla. No debería. Está hecha para resistir. Pero la artillería moderna no respeta la arquitectura antigua. Los impactos hacen vibrar los muros como si fueran madera. Caen trozos de mampostería. El polvo se mete en la boca. En algunos puntos, la metralla rebota y silba como insectos de hierro. Los hombres se agachan, se levantan, vuelven a su puesto. La disciplina es la única forma de no volverse loco. Gálvez está en el corazón de ese temblor. No se esconde en una sala interior. Se coloca donde puede ver y ser visto. Cerca de una de las posiciones clave dentro de la fortaleza, en el sector donde se concentra parte del mando y de la coordinación. Su presencia no cambia el calibre de los cañones, pero cambia algo más frágil. La voluntad. Cuando un ministro está bajo el mismo fuego que un soldado, la palabra patria deja de ser consigna y se vuelve experiencia compartida. A ratos el humo se abre y se alcanza a ver la línea española. Los buques maniobran, mantienen distancia, buscan ángulos, disparan con método. No es furia, es cálculo. Quieren silenciar baterías, quieren destruir piezas, quieren incendiar, y el puerto, con sus depósitos y sus techos, es un blanco tentador. En tierra se ven columnas de polvo y en algunos puntos humo más oscuro, fuego. El incendio es el enemigo silencioso del bombardeo. Un proyectil que cae en un almacén puede hacer más daño que 10 que golpeen piedra. Las baterías peruanas, sin embargo, no callan. Responden. Algunas piezas logran impactos que se celebran con gritos breves, casi animales, porque en medio del estruendo cualquier señal de eficacia es oxígeno moral. Se habla de daños en buques enemigos, de averías, de bajas. En guerra la información llega fragmentada, exagerada, contradictoria, pero lo que sí se siente es que el Callao no está de rodillas. Está peleando, y pelear en ese momento es sostener la línea, sostenerla cuando el suelo vibra, sostenerla cuando el humo ciega, sostenerla cuando el oído se acostumbra al estruendo. Y de pronto, el silencio de un segundo asusta más que el ruido. Sostenerla cuando un compañero cae y no hay tiempo para llorar, porque el cañón no espera. En algún punto de la jornada, la violencia se concentra sobre el Real Felipe. Los españoles buscan neutralizar el núcleo defensivo. Los proyectiles golpean con más frecuencia. La fortaleza recibe impactos que arrancan piedra como si fuera pan duro. Se abren grietas. Se derrumban partes de parapetos. Los hombres corren con sacos de arena, con tablas, con lo que haya para improvisar protección. La ingeniería de emergencia se hace con uñas. Gálvez, en medio de esa presión, sigue allí. Y esa insistencia empieza a parecer algo más que liderazgo. Parece destino, porque hay una lógica cruel en la guerra. El símbolo atrae el golpe. El ministro que se convierte en emblema se convierte también en objetivo, aunque nadie lo apunte directamente. Basta con que esté en el lugar donde caen los proyectiles. La escena, vista de cerca, no tiene nada de épica limpia. Es sucia, es confusa, es física. El humo se pega a la piel, el sudor se mezcla con polvo, la ropa se mancha de hollín. Los labios se resecan. El agua sabe a metal. Los gritos se pierden. Las órdenes se repiten porque el estruendo las traga. Un herido es arrastrado por dos hombres que no pueden detenerse. Un médico improvisa con lo que tiene. Un oficial mira su reloj sin saber por qué, porque el tiempo ya no se mide en horas, sino en descargas. Y entonces llega el golpe que fija la historia. Un proyectil, uno más entre cientos, impacta en el sector donde se encuentra Gálvez. Cerca de una de las posiciones internas del Real Felipe, la explosión no distingue jerarquías. La metralla atraviesa aire, madera, carne. La piedra se rompe en fragmentos que se vuelven cuchillas.
En un instante, el ministro de Guerra y Marina, el abogado que había convertido la defensa en política total, cae allí mismo, en la fortaleza bajo fuego naval. Muere en acción, no en un despacho, no en una cama, en el muro. La noticia corre como corren las noticias en combate. Asaltos, con incredulidad, con rabia. Ha caído Gálvez. Algunos no lo creen. Otros lo repiten como si repetirlo pudiera desmentirlo. Pero el hecho se impone con la misma brutalidad que el bombardeo, y sin embargo la línea no se rompe. Esa es la paradoja feroz del momento. La muerte del símbolo no detiene la máquina de la defensa. La endurece, porque ahora, además de resistir por el país, se resiste por el hombre que decidió no irse. El combate continúa, los cañones siguen, las baterías, aunque dañadas, mantienen fuego. Los españoles, que esperaban quizá un colapso moral, encuentran una obstinación que no se compra con diplomacia. El Callao arde en algunos puntos, sí. Hay destrucción, hay muertos, hay heridos. Pero no hay rendición. Y en la lógica de la guerra de prestigio, eso importa tanto como hundir un buque. España puede disparar, puede castigar, puede destruir, pero no puede imponer obediencia. Cuando el bombardeo finalmente disminuye y la escuadra se retira, queda un paisaje de ruina parcial y de humo. El aire tarda en limpiarse. La luz de la tarde cae sobre escombros, sobre piezas calientes, sobre charcos oscuros. Los hombres caminan como si hubieran envejecido años en un día. Algunos se sientan donde pueden, sin hablar. Otros buscan a los suyos. Otros cuentan munición, como si el conteo fuera una forma de volver a la realidad. Y entonces, en ese después inmediato, aparece la otra batalla. La batalla por el sentido. Porque la muerte de José Gálvez no es solo una pérdida personal o política, es un material explosivo para la memoria nacional. Un ministro civil muerto en una batería, un jurista convertido en mártir militar, eso no encaja en los moldes cómodos. Y precisamente por eso se vuelve poderoso. El Perú, que tantas veces ha visto a sus políticos sobrevivir a costa de otros, ve a uno que no sobrevivió. Y esa imagen, en un país cansado de caudillos y de pronunciamientos, tiene un efecto eléctrico. La prensa lo recoge de inmediato. Los discursos lo elevan. Se habla de sacrificio, de ejemplo, de entrega. Se lo coloca al lado de los defensores, no por decreto, sino por sangre. Y el 2 de mayo, como fecha, se convierte en un punto de referencia. El día en que el Callao resistió, el día en que el Perú no aceptó el castigo como destino, el día en que un ministro murió donde se suponía que solo debían morir soldados. Pero la memoria nunca es pura. La memoria es política. Y la figura de Gálvez, precisamente por su potencia simbólica, empieza a ser disputada. Para el gobierno de Prado, su muerte es legitimación, prueba de que la causa era justa, de que el Estado se jugó entero, de que no fue una aventura de salón. Para los opositores, puede ser también un arma, un recordatorio de que la guerra costó vidas, de que la conducción tuvo riesgos. De Piumin Noin, que el heroísmo no borra errores. Para los civilistas, Gálvez es el ejemplo de que la república no es solo cuartel. Para los militares es el civil que supo estar donde debía. Cada quien toma un fragmento del hombre y lo convierte en bandera. Y, sin embargo, hay algo que resiste a la manipulación. El hecho físico del Real Felipe, la piedra, el muro, los cañones. Ese lugar donde el salitre corroe y el hierro se recalienta. Allí murió, no en una metáfora. En un sitio concreto, con olor concreto, con ruido concreto, y esa concreción es la que hace que su muerte pese más que muchas páginas de su obra política, porque la obra política, por importante que sea, vive en archivos, en debates, en leyes que se reforman y se olvidan. La muerte en combate vive en la piel de una nación que necesita relatos de cohesión, y el Perú de mediados del siglo XIX, fracturado por golpes, por rivalidades regionales, por economías dependientes, encuentra en el 2 de mayo una escena de unidad posible. Todos contra el extranjero, todos detrás del muro, todos sosteniendo la línea. El cuerpo de Gálvez, su ausencia inmediata, se convierte en presencia pública. Se le llora, se le honra, se le nombra. Su apellido se repite en plazas, en escuelas, en ceremonias. Se fija en la toponimia, en la iconografía, en la retórica. Y con el tiempo, como ocurre siempre, el hombre real, con sus tensiones, sus decisiones discutibles, sus fricciones con oficiales, sus batallas burocráticas, sus enemigos políticos, empieza a ser cubierto por una capa de bronce, pero debajo del bronce queda la escena original. Un abogado que entendió que la defensa nacional no era un asunto separado de la política, sino su forma extrema, que el Estado, si quiere ser respetado, tiene que ser capaz de organizarse bajo presión, que la ley sin fuerza es papel, y que la fuerza sin idea de Estado es caudillismo.
El Real Felipe sigue allí, con su piedra marcada, con su historia acumulada. El muro no habla, pero recuerda. Recuerda el temblor de ese día. Recuerda el humo. Recuerda el hierro. Y recuerda sobre todo esa imagen que se vuelve refrán sin necesidad de repetirla. Sostener la línea cuando todo tiembla. José Gálvez Egusquiza, nacido en Cajamarca, formado en la palabra y en la ley, termina siendo definido por un instante de pólvora, no porque lo demás no importe, sino porque ese instante condensa todo lo que fue su generación. La idea de que la república no se hereda, se defiende, a veces con discursos, a veces con decretos, y a veces, cuando el mar trae cañones y ya no queda tiempo, con el cuerpo en el muro,